Entonces, el primer tema es miastenia. La miastenia es un trastorno neuromuscular que también es autoinmune. ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre Guillain-Barré dijimos que había el antecedente de una historia de infección previa que generaba que, por un tema de mimetismo molecular, el cuerpo empezara a destruir nuestras propias células? Entonces, también pasa igual acá. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune que se produce porque el cuerpo va a generar autoanticuerpos que van a atacar eh, lo que viene a ser los receptores de acetilcolina principalmente. Mm, y eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que la acetilcolina es un neurotransmisor que se encarga sobre todo de la contracción muscular. Entonces, eso es lo normal. Lo normal es que tengas acá tu neurona, que tengas acá el músculo y tienes esta conexión que es neuromuscular. Entonces, ¿qué pasa? En la miastenia gravis, acá en la membrana postsináptica se supone que hay receptores de acetilcolina. Estos receptores de acetilcolina reciben la acetilcolina y con eso generan la contracción. Pero cuando hay en la miastenia gravis, hay autoanticuerpos que van a destruir estos receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana postsináptica. Entonces, como no hay algo que los reciba, porque la molécula de acetilcolina sí está, sino que no hay algo que lo reciba, entonces no se produce la contracción y va a haber una destrucción de la conexión neuromuscular. Entonces, la alteración es en la neurona postsináptica, acuérdense. Se caracteriza por una debilidad fluctuante de los músculos oculares, vulvares, de las extremidades y respiratorios. Eso es muy importante porque la debilidad puede ser generalizada, pero lo que va a caracterizar la miastenia es que va a haber dos tipos, la ocular, la generalizada, y que en ambos, si lo juntas, vas a ver que la afectación es sobre todo en músculos oculares, vulvares, extremidades y respiratorios. Cuando te pregunten qué grupos musculares afecta más la miastenia, son sobre todo estos cuatro. Es el trastorno más común en la transmisión neuromuscular, también ya lo explicamos, y la gravedad es variable. ¿Por qué? Porque hay varios pacientes que te van a presentar en una crisis miasténica, o sea, en un estado que es muy grave. Hay pacientes que se van a presentar con los síntomas más limitados, que se van a presentar quizás con una forma clínica o solamente ocular, y tú por el relato que te va a contar vas a darte cuenta que puede ser miastenia, pero el paciente no está descompensado, porque la descompensación de la miastenia, en la crisis miasténica que lleva al paciente a incluso a tener una insuficiencia respiratoria inminente y que lo puede llevar a la muerte, si es que no hay un buen manejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre miastenia, hay un espectro, ¿no? Tienes un paciente que tiene síntomas que son poquitos, tienes pacientes que tienen síntomas que ya le generan mucha dificultad y tienes pacientes que vienen con crisis. Entonces, la gravedad es variable dependiendo de la persona, el tiempo, la duración de la enfermedad, la gravedad de los síntomas que pueda tener y la forma clínica que presente, ¿no? Entonces, las formas clínicas son dos, ocular y generalizada. La ocular va a caracterizarse por la debilidad también de los músculos, de los párpados y los músculos extraoculares. En cambio, la generalizada también igual, es una debilidad, pero en la combinación de músculos oculares, vulvares, de las extremidades y respiratorios, o sea, abarca todo. La patología o la fisiopatología, perdón, es la misma, o sea, en ambos hay la destrucción de los receptores de acetilcolina, pero la sensibilidad de pruebas diagnósticas y tratamiento varían entre ambas. Vamos a ver. Para clasificar la medicina de la billetería les dije una. La primera forma de clasificación es dependiendo de la clínica. La forma clínica ocular o la forma clínica generalizada. Otra forma de caracterizarla o de clasificarla, perdón, es dependiendo de la gravedad de los síntomas. Para eso se ve qué forma tiene y cuánta gravedad muscular tiene. Entonces tiene la clase uno, la 2, la 3, la 4, la 5. La uno es solamente la que se limita a músculos oculares. O sea, si te ponen la forma clínica ocular, ¿qué clase de gravedad es? Es la clase uno. ¿Por qué? Porque la afectación de la debilidad fluctuante es solamente en los músculos oculares. No vas a ver síntomas generalizados en extremidades, ni en músculos vulvares, ni nada por el estilo. En el tipo del 2 para abajo ya son generalizados, tanto oculares como los demás que les he mencionado. Pero lo que va a variar en este tipo es la gravedad. Tienes la clase 2 leve, moderada y severa. Y la última, leve, moderada y severa, porque si se dan cuenta todo dice lo mismo, debilidad leve que afecta otros músculos además de los oculares. También puede tener debilidad de los músculos oculares en cualquier gravedad. Entonces, la 3 es lo mismo, debilidad moderada, esa es la diferencia, que afecta a otros músculos además de los oculares. También puede tener debilidad de los músculos oculares de cualquier gravedad. Y la clase 4 es igual. La diferencia es que es severa. Y la clase 5 es la caracterizada por la intubación por la debilidad de los músculos respiratorios, porque les dije que en algún momento eh,
sobre todo cuando hay crisis, el paro o la insuficiencia respiratoria es inminente porque la fatigabilidad que caracteriza la miastenia va a llevar a que los músculos respiratorios no puedan funcionar. Entonces, si no funcionan los músculos respiratorios, que te da un paro respiratorio. Entonces, la clase 5 incluye la gravedad más extrema cuando ya el paciente está en intubación. La clase 1, acuérdense, solamente cuando es ocular, o sea, la forma clínica ocular. Y la 2, 3, 4, acuérdense, leve, moderado, severo. Otra forma de clasificarlo, aparte de la forma clínica y la gravedad, es por el estado de los anticuerpos. Cuando tú le haces un dosaje de autoanticuerpos específicos, lo haces para receptores de la unión neuromuscular. Lo que le dije es que la mayoría son para acetilcolina, pero también hay otro tipo de anticuerpos anti-MOS y también hay otro LPR4 que ya es en menor proporción. O sea, el 80% de los pacientes tienen anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, el 20% tiene, o el menos del 20% tiene anti-MOSC y el poquito porcentaje que queda va a tener el RP4. Entonces, no es siempre contra la acetilcolina. Eso tengan presente porque si se le preguntan en práctica, quizás pueden ser también pacientes que tengan autoanticuerpos anti-MOSC. Entonces, vamos a ver cuál es la clínica. Primero es la debilidad neuromuscular, o sea, eso es lo general de todo. Todos los síntomas va a depender de qué grupo de músculos estemos hablando. Y algo que lo caracteriza es que no solamente el paciente siente debilidad, sino que siente fatiga. Y cuando hablamos de fatiga no nos referimos a cansancio. O sea, no es que el paciente te va a decir, ah, estoy cansado todo el día. Eso no es miastenia. Lo que te va a decir el paciente es que va a darse cuenta de que le cuesta más contraer los músculos, que tiene pérdida de la fuerza muscular. Y tienes acá que la fatiga sin debilidad es incompatible con la miastenia gravis. Debilidad más fatiga, miastenia. Fatiga sin debilidad no puede ser miastenia. Entonces, como les dije, la debilidad neuromuscular va a depender de qué grupo muscular estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de los músculos oculares, ¿qué te va a causar? Tosis. La tosis está caída del párpado y se debe a la debilidad de los músculos elevadores palpebrales. O sea, no puedes, no tienes el músculo o el músculo está fatigado, el que te levanta el párpado, ¿qué va a pasar? El párpado se cae. Entonces tienes esto, ¿no? ¿No ves que tiene como el párpado caído así? Tienes diplopía binocular por la debilidad de los músculos extraoculares. Es asimétrico, o sea, por ejemplo, el paciente te puede decir que empezó la ptosis, empezó en un ojo y luego se fue al otro, o te puede decir que en este, o puedes darte cuenta tú cuando lo ves de que la ptosis en un ojo es más severa que en el otro, en una sí la tiene, en el otro no la tiene, y generalmente es unilateral, pero también puede ser bilateral. Y algo que lo caracteriza es que la función de las pupilas es normal, no hay alteración pupilar. Cuando hablamos sobre la diplopía, algo que te va a decir el paciente es que tiene la precedencia de la visión borrosa. O sea, por ejemplo, te pueden poner el caso de un taxista que antes trabajaba de noche, porque normal, pues no, trabajaba de noche, estaba bien, y que tuvo o casi tuvo un choque automovilístico porque tiene visión borrosa. O sea, de noche le cuesta ver lo que antes para él era normal, ¿no? Ver para un lado, ver si viene un carro al costado, ver si hay alguna señalización, o sea, cosas que para él eran muy comunes porque un taxista evidentemente tiene que tener una buena vista, empieza a bajar. Al inicio puede ser, la diplopía parece o sea, el paciente no te va a decir, yo tengo diplopía, veo doble. Al inicio te va a decir, yo antes de ver doble, yo tenía una visión borrosa. Esa visión borrosa fue empeorando, ya no podía ver las cosas, ya no podía manejar de noche. Eso es lo que te va a decir el paciente. Tiene de la función vulvar, sobre todo los músculos orofaringeos y de la expresión facial. Entonces tienes acá disartria y disfagia. La disartria es una afectación del habla. No es lo mismo una afectación del lenguaje a una afectación del habla. La afectación del habla incluye todos los componentes orofaciales. En cambio, la del lenguaje implica, por ejemplo, una fascia. La fascia es una alteración del lenguaje, una disartria es una alteración del habla. Como la disartria es una alteración del habla, afecta a lo que viene a ser los músculos orofaciales. Entonces, el paciente puede tener una voz nasal o puede tener una voz hipofónica. O sea, el paciente habla bajito, o tú te das cuenta que empieza a hablarte en un tono normal y como se cansa, tiene fatigabilidad muscular de los músculos orofaringeos, entonces empieza a bajar su tono de voz porque se siente cansado, o sea, los músculos están fatigándose. Entonces, te puede dar una voz nasal, una voz hipofónica, bajita y cuando respecto a la disfagia hay masticación fatigable, porque si los músculos del mentón también se cansan, algo que te dicen es que incluso no pueden cerrar la mandíbula, o sea, que te dicen que tienen que colocarse sus dedos para cerrar la boca. Entonces, como tienen debilidad estos músculos, tampoco pueden masticar bien.
Y eso los puede llevar también a regurgitaciones nasales, a problemas para deglutir, pérdida de peso, porque no comen, porque les cuesta comer. Y luego está lo de la expresión facial, ¿no? Te van a decir de que el paciente tiene una fase inexpresiva, porque ustedes ven a la señora de acá, tiene, por ejemplo, los labios así, no sonríe, tiene el párpado caído. Eso puede darte síntomas de que estamos ante una tosis y ante una inexpresión facial. Si te dice o tú le hablas y el paciente te empieza a hablar normal, con un tono de voz normal, y luego va bajando el tono de voz, o te menciona de que ha tenido visión borrosa, ve doble, te puede dar a la clínica una miastenia. Eh, Algo que también te dicen es que en la expresión facial también veas lo que viene a ser la sonrisa. ¿Por qué? Porque te dicen los pacientes con miastenia, cuando tú le dices como que, ah, señor, sonría, te tratan de mover los labios, pero la parte de acá sí la dejan y luego no, o sea, no hacen una sonrisa completa, que es diferente a cuando una persona tiene una, por ejemplo, una parálisis facial central o periférica, es diferente, ¿no? Si un lado sí puede moverlo, el otro no, en cambio acá no. El medio no puede moverlo y las comisuras tampoco, de ambos lados. También afecta la fuerza del cuello y de las extremidades. Hay debilidad en los músculos extensores del cuello y los flexores del cuello y de las extremidades. Y te dicen lo del síndrome de la cabeza caída. Ustedes ven que el paciente tiene la cabeza caída porque los extensores que deberían hacer para acá no están, o sea, están fatigados. Puede tener también dolor en la parte posterior. ¿Por qué? Porque como el paciente no tiene mucha funcionalidad de los flexores y los extensores, entonces lo que va a hacer es cargarle todo el peso a estos músculos posteriores, entonces esos músculos posteriores le pueden doler. El paciente te puede decir que ha tenido mucho dolor de cuello acá en la zona de atrás, que obviamente él no sabe que es debilidad del músculo extensor y flexor y que en compensación su músculo posterior ha hecho eso, no, pero te puede mencionar, he tenido dolor de cuello, he tenido visión borrosa, he tenido el problema de que no podía alzar la cabeza porque sentía que como que me pesaba mucho la cabeza. Y algo que también tiene la miastenia es que suele ser más proximal y que afecta sobre todo a miembros superiores, o sea, manos y brazos. En cuanto a la función respiratoria, también les dije, ¿no? Los síntomas más graves, los que son mucho más importantes, que son, porque eso tú lo puedes atender en consulta externa, o sea, puede venirte con una consulta, doctor, veo borroso, veo doble, o te pueden decir, doctor, me pasa ahí que no puedo sonreír bien, o me cuesta comer, o no puedo cerrar la boca porque mi mentón como que no me funciona. Te pueden decir esas cosas que no son graves, pero un paciente que viene con una crisis miasténica va a venir sobre todo con alteración de la función respiratoria. ¿Por qué? Porque sus músculos respiratorios están fatigados, voy a poner acá, en crisis. ¿Y qué cosa te va a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda? El paciente puede terminar intubado y cuando ya va a ser intubado va a ser la clase de gravedad 5, acuérdense. Algo que también lo caracteriza a la miastenia es la fluctuación de la debilidad. O sea, el paciente a veces no te va a decir que todo el día siente este cansancio, esta fatibilidad. Te va a decir, en la mañana yo me levanto bien y conforme avanza el día, en la tarde ya siento que me molestan los músculos, me duele el cuello, empiezo a ver, porque por eso te dicen, ya no puedo ver de noche, porque en la mañana se levantan y ven perfecto. En la noche, mientras están haciendo algunas cosas, si algunos trabajan de noche, empiezan a perder la visión y luego ya van a ver doble. Pueden ocurrir espontáneamente durante una fase activa de la enfermedad o puede ser precipitada por factores que incluyen cirugía, infecciones, medicamentos y disminución gradual de la inmunosupresión. Los síntomas, como les digo, son variables. O sea, puedes tener de un paciente que tiene síntomas ligeros, que no le molestan, que no le impiden sus actividades, personas que sí los síntomas les limitan sus actividades y personas que vienen en una crisis. Entonces, la mayoría de veces cuando hay esta alteración de la función respiratoria con una crisis miasténica evidente, hay algo que lo ha precipitado, que generalmente pueden ser factores quirúrgicos, por infecciones, por medicamentos o por alteración del sistema inmune, porque acuérdense que esta es una enfermedad autoinmune. Ya más tarde vamos a ver sobre crisis miasténica. Entonces, lo más importante, diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo haces tu diagnóstico? Tienes la sospecha clínica del paciente, te dice que le duele el cuello, que le cuesta, al momento de que se levanta está perfecto, pero cuando viene la noche se le cae el párpado, tenía este párpado caído y luego se le fue al otro, te va a decir que no puede masticar, que le cuesta comer, empieza a hablar bajito, o tú le haces el examen físico, por ejemplo, en el examen físico tú puedes hacer fuerza muscular y tienes acá vence gravedad o vence resistencia. Vence gravedad le dices ya, por ejemplo, levante los brazos y tú te vas a ver
que el paciente poco a poco empieza a bajarlos porque la fatiga, estás provocando que fatigue sus músculos. Entonces, como fatiga sus músculos, el paciente no puede mantenerse con los brazos arriba mucho tiempo. O lo que puede hacer es que le colocas como una mano así y el paciente le dice, ya, supongamos, trata de empujar para arriba y tú le pones el brazo con la resistencia y el paciente no vence la resistencia. Tiene la electromiografía, tienes una estimulación repetitiva. Lo que va a pasar es que, como les dije, ¿no? El músculo se fatiga, o sea, si tú lo estimulas muchas veces, porque eso es lo que hace la electromiografía, vas a estimular el músculo, pero tiene que hacerlo varias veces, o sea, repetitiva. Lo estimulas muchas veces y por fatiga el músculo empieza a disminuir su amplitud del potencial de acción. Entonces, tienes un test de estimulación repetitiva con disminución de la amplitud del potencial de acción, significa que tú al estimularlo lo has fatigado y eso genera que tenga menor potencial. Eso indica, evidentemente, miastenia gravis. Lo pones en diferentes grupos musculares y vas haciendo el test. Luego tienes la prueba de Dronofio y neostigmina. Ambos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que se encarga de degradar la acetilcolina. Entonces, si tú eliminas lo que degrada la acetilcolina, por ende tienes más acetilcolina. Entonces, la idea es que eso mejore los síntomas. Son pruebas que se hacen como que tú le das al paciente el fármaco, se lo administras y el paciente empieza a mejorar la debilidad o la fatigabilidad muscular. El problema es que estos fármacos tienen efectos anticolinérgicos, entonces como tienen efectos tienes que tener la droga antídoto que sería la atropina. Tienes dosaje de anticuerpos, como les dije, no necesariamente tienen que ser contra el receptor de acetilcolina, puede ser anti-MuSK y el RP4. Los de acetilcolina son la mayoría, son el 80%, anti-MuSK, supongamos menos del 20%, y el que queda, el resto, son el RP4. Luego tiene radiografía de tórax y tomografía sin contraste. Algo muy importante es que tiene que ser sin contraste porque, como le dije, en las crisis miasténicas hay factores que lo predisponen, que lo precipitan. Entonces, uno de ellos es el contraste. Entonces, las imágenes que vamos a pedir en sus pacientes de preferencia tienen que ser sin contraste. ¿Y para qué lo piden? Para descartar timomas. ¿Por qué? Porque en el timo, que ustedes saben que es un órgano que involuciona, ¿no? En el timo nosotros tenemos receptores de acetilcolina y a veces esos receptores generan que haya esta respuesta a generar autoanticuerpos contra esos receptores. Entonces ha habido veces en las cuales se le hace la radiografía, ves el timo, la tomografía, ves que tiene un timoma. La mayoría de ellos, de las tumoraciones del timo son benignas y tú se lo resecas. Entonces estás quitándole eso que estaba predisponiendo a sus crisis. Cuando lo haces sobre todo cuando tienes personas que tienen timoma, lo haces cuando tienes pacientes que están muy graves, que no responden a los fármacos de inyección. Y otra cosa que mencionan es que también lo puedes hacer en los primeros años de haber hecho un diagnóstico precoz, ¿no? Luego tienes el tratamiento. El tratamiento va a ser farmacológico. La droga de elección es la piridostigmina, que igual es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Es el más elegido, el de preferencia, y también las pruebas de hidrofonio y neostigmina también se pueden hacer con piridostigmina. Tiene la timectomía, como le mencioné, para las personas que tienen timomas. Y la terapia crónica con corticoides se da en personas que tienen una miastenia gravis moderada, con síntomas moderados o crónicos, que tienen una mala respuesta a la piridostigmina. O sea, el paciente que no responde, que no mejora, le puede inmunosuprimir para que, en teoría, la enfermedad autoinmune baje, ¿no? Los síntomas mejoren. Hay otras terapias que son, por ejemplo, inmunomoduladores, pero ya ese es como una terapia aparte que evidentemente lo recetan especialistas. La primera droga de elección para miastenia gravis es la piridostigmina. Como le dije, timectomía para pacientes que tengan timomas, sobre todo timomas, había otros criterios para poder operar. Y la terapia crónica con corticoides se da en pacientes que tienen mala respuesta y que tienen síntomas moderados o graves. O sea, en la escala de clasificación tendría que tener 1, 2, 3, al menos un 3, 4. Y vamos a hablar finalmente de la crisis miasténica. La crisis miasténica es una marcada debilidad con mayor compromiso sobre todo de los músculos respiratorios y vulvares. ¿Qué va a pasar? Como yo digo, puedes tener un paciente ya diagnosticado con miastenia o que no sepa que tiene miastenia y hay ciertos factores que son infecciosos, farmacológicos, la misma timectomía, enfermedades autoinmunes o otras causas que van a hacer que se precipite esta respuesta autoinmune que sea muy fuerte. Entonces, como va a ser muy fuerte, hay una marcada debilidad, sobre todo en músculos respiratorios y vulvares que son básicos para una persona viva. Entonces, hay ciertas infecciones, por ejemplo, una neumonía. Un paciente con
El diagnóstico de miastenia no debe tener enfermedad, tiene que vacunarse porque las neumonías, que a mí posiblemente no me hacen nada, o las infecciones virales altas, que son muy comunes, a él lo pueden descompensar. Ciertos fármacos como los antibióticos, antiarrítmicos, bloqueadores de la unión neuromuscular, enfermedades autoinmunes que se le agreguen, por ejemplo, hipotiroidismo, enfermedad de Graves, y otras, ¿no? Por ejemplo, hipocalcemia, o sea, trastornos hidroelectrolíticos, enfermedad renal, cardíaca, traumas, procedimientos quirúrgicos y estrés emocional. Hay pacientes que te dicen incluso de que sus síntomas se empeoran cuando se sienten muy estresados. Eso es un factor muy importante para también una crisis miasténica. Te pueden poner el caso de un paciente que tiene diagnóstico de crisis miasténica que la semana pasada, no, hace unos días empezó con fiebre, con tos, con secreción, le haces el examen físico y tienes crepitantes, pero ves que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria inminente, o sea, te van a preguntar, por ejemplo, qué es y qué lo desencadenó. Tienes un cuadro bacteriano infeccioso, lo más probable es que la crisis haya sido provocada por eso. O te ponen, en lugar de la sintomatología, te pueden poner paciente que tiene diagnóstico de miastenia, cursa con insuficiencia respiratoria, tiene que ser intubado y la paciente o la familiar refiere que hace 8 días murió su mamá. Un estrés emocional grande, a lo que lo desencadene. Y finalmente el tratamiento para la crisis miasténica es la plasmaféresis. Ustedes lo van a ver acá. ¿Qué va a hacer la plasmaféresis? Va a retirar los anticuerpos circulantes. Va a limpiar la sangre para que esos anticuerpos se vayan. El tratamiento se hace durante la crisis miasténica, y, o sea, estamos hablando de un estadio grado 4 o 5. Ahí está el paciente que lo estaba intubando, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Pero para hacer Alzheimer tienen que tener en cuenta de que la demencia no es igual al Alzheimer. Muchas veces confunden esos términos o piensan que la demencia, por ejemplo, es algo normal. No es algo normal. La demencia viene a ser un síndrome que implica un deterioro de la memoria, del intelecto, del comportamiento, de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. No es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Hay una cosa es que el paciente envejezca, todos envejecemos, ¿no? Pero no es algo natural. No es que, ay, está viejito, seguramente tiene demencia, pero no te preocupes, es normal. Eso no es verdad. La enfermedad de Alzheimer es una causa de demencia. Hay varias causas de demencia, por ejemplo, demencia vascular, demencia por cuerpo de Lewy, tienes varias demencias que te pueden causar esta clínica, este síndrome grande, pero el Alzheimer es la principal causa, es la forma más común de la demencia. No es lo mismo, pero es una causa muy importante. Ahora, el Alzheimer viene a ser un trastorno neurodegenerativo que causa patogénesis y ciertas que afectan principalmente a los adultos mayores y la causa más común de demencia. Nuevamente, te preguntan, ¿cuál es la principal causa de demencia? O paciente que tiene diagnóstico de demencia. ¿Cuál es la principal causa? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es la etiología más probable? Alzheimer. Es neurodegenerativo, así como tenemos enfermedades degenerativas en otras partes del cuerpo, no sé, en traumato, por ejemplo, te enseñan las coxartrosis, son degenerativas, causa degenerativa, ya. En el cerebro también tenemos causas degenerativas, una de ellas es el Alzheimer. Y la enfermedad de Alzheimer tiene etapas, tiene una etapa temprana, una intermedia y una tardía. En la temprana, los síntomas van a ser ligeros, por ejemplo, tiene un inicio paulatino, tiene una tendencia al olvido, pero de cosas que no son graves. Por ejemplo, no olvida a las personas que lo rodean, no olvida a su familiar, no olvida el nombre de su esposa, no son cosas graves. Puede tener olvidos generales, olvidos que parecen estar normales, pero es un inicio temprano. Pérdida de la noción de tiempo. O sea, el paciente incluso te puede decir, no, sí estamos en el 2024, está bien, pero ¿qué día es? ¿Qué mes es? Quizás no sabe eso. Como les digo, no es algo grave porque sí está orientado, no es que te diga, estamos en el año 1850, no. Sí te dice qué año estás, o te puede decir, sí, hoy es el 2023, 24, sí, bueno, está orientado, sabe que estás en tal año, sabe que tiene tal edad, por ejemplo, pero ya ves a ver que hay un deterioro de su memoria de su ubicación espacial en lugares que ya conoce. Por ejemplo, ¿te acuerdas que fuimos al parque la otra vez? Este parque, no, no sabe, no lo conoce, no sabe cómo llegar, pero como le digo, no es algo grave porque la desubicación espacial puede, pucha, tener diferentes causas, ¿no? Pero no es algo limitante, no es que él no pueda salir solo, sí se ubica solo, solamente que en algunas circunstancias hay espacios que ya conoce que no se acuerda.
Ahora, algo muy importante de esta categoría es que las personas pueden realizar sus actividades de manera independiente. Como les digo, esta parte es paulatina, muchas veces pasa desapercibida porque pensamos que es algo normal de la edad, que también puede ser. Y el paciente tiene estos indicios que si empeoran ya podríamos estar pensando en Alzheimer. En la etapa intermedia los síntomas son más evidentes, más limitadores, empiezan a olvidar acontecimientos recientes, o sea, no se acuerdan dónde fueron ayer, no se acuerdan si comieron, no se acuerdan si era el cumpleaños ayer de otra persona, desubicadas en su propio hogar, esa es otra característica. En la anterior hablamos sobre desubicación en lugares que ya conocen en general. El parque, tal restaurante, tal cafetería, la iglesia, que ya ha ido esa persona ahí. Pero cuando se empieza a desubicar en su propia casa, no sabe dónde está, ya es una etapa intermedia. Tiene dificultades para comunicarse, empieza a necesitar ayuda de aseo y cuidado personal, sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas. No es un comportamiento agresivo ni que sea exacerbado, simplemente es un comportamiento de confusión, más sobre todo sobre dar vueltas por la casa como si no supieran dónde van o repiten las mismas preguntas que te han hecho hace un rato porque tiene olvido de los acontecimientos recientes, o sea, no se acuerdan lo que te acaba de preguntar hace 15 minutos quizás. Pero como les digo, no es algo agresivo, es simplemente un tema de confusión porque evidentemente hay cosas que no se acuerda y que para ellos son importantes. La etapa tardía va a ser la última etapa y hay una dependencia e inactividad que son casi totales. Alteraciones graves, síntomas y signos físicos más evidentes, desubicación en el tiempo, en el espacio. O sea, ya no es solamente que no se acuerda dónde está su casa, no sabe qué día es, no sabe qué año es, no sabe qué década. Él puede pensar que está en la década de los 90, estamos en el 2024. No sabe dónde está, piensa que lo han secuestrado y empieza algo grave, ¿no? No reconoce a sus familiares, no reconoce a sus amigos, a veces puede levantarse y no reconoce a su esposa, no reconoce a sus hijos con quienes desayuna, no sabe que está en su casa, por ejemplo. Obviamente, necesidad de cuidado personal, dificultad para caminar y alteraciones en el comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones. Ya como ya pasó de la confusión a la desesperación, puede desembocar en agresiones que tienen que tratarse con ayuda psicológica. ¿Cuáles son el diagnóstico diferencial? Como les dije, el diagnóstico diferencial va a ir sobre todo a las diferentes demencias que hay. No solamente hay la única causa de enfermedad de Alzheimer, hay otras causas de demencia. Y ustedes tienen que diferenciar si es una subcortical o es una cortical. En la subcortical hay compromiso motor y poco deterioro cognitivo. En cambio, en la cortical hay gran deterioro cognitivo, pero poco compromiso motor. Y ustedes le van a explicar en su clase, por ejemplo, la enfermedad demencia por cuerpo de Lewy, le van a hablar sobre demencias vasculares, que es muy común. Creo que sería la segunda causa de demencia. Y le van a decir, no, por ejemplo, cuando tiene un gran compromiso motor, pero poco deterioro cognitivo, es tal. Si es demencia cortical o es subcortical. Son los principales diagnósticos diferenciales. Y dentro de estos grupos hay un montón de demencias. El tratamiento, no hay cura, vamos a poner, no hay cura para la demencia o no se revierte. O sea, no es que yo le empiezo a dar la ribastigmina y el paciente tiene que recordar nuevamente las cosas. No es que va a volver a su estado previo a la enfermedad. Es una evolución progresiva, continua, que usted sabe que los síntomas son muy limitantes cuando ya son en una etapa avanzada, pero no revierte, solamente lo controla, como muchas enfermedades. Los principales fármacos utilizados son el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina, especiados en Alzheimer, pero se usan en general, ¿no? Para otras demencias, la frontotemporal, el cuerpo de Lewy, el vascular. Y algo muy importante aquí es la adherencia al tratamiento. No es solamente darle el fármaco, porque esos fármacos, por ejemplo, pueden combinarse. A veces le dan inmunoterapia, a veces le dan politerapia, les juntan algunos fármacos para que ayuden con ciertas cosas o le acompañan con otros. Por ejemplo, si el paciente es agresivo, le puede dar un fármaco para que baje más la agresividad y aparte le da su fármaco propio para el Alzheimer. Pero es importante la adherencia al tratamiento porque si bien no va a revertir, la idea es que no empeore, o sea, no es que en un periodo de tiempo no empeore tan rápidamente como debería. Esa es la idea de adherir al tratamiento y hacer que la familia, que es realmente quien se va a encargar a largo plazo de él o de ella, los ayude, ¿no? Por eso hay intervenciones, te ponen diagnóstico precoz, signo de alarma, o sea, hay cosas que te puedes olvidar, pero olvidarte de tu casa, olvidarte de las personas que te rodean, olvidarte de sitios que has ido, no estar ubicado en tiempo, espacio y persona, son datos que te pueden a ti alertar de que el adulto mayor con el que estás puede tener Alzheimer.
tratamiento precoz y óptimo, optimizar salud física, cognición, o sea, puedes hacer, por ejemplo, terapia, tratar actividades físicas concomitantes, detectar y tratar síntomas conductuales y psicológicos problemáticos. Como le digo, como en la última etapa ya hay incluso problemas de agresividad que se exageran por X razones, puedes tratar estos síntomas conductuales con otros fármacos o puedes tratarlo con psicología y probablemente con psiquiatría para que le receten algo que pueda evitar que en los momentos de exacerbación pase a la agresividad. Y también tienes que, acá no lo he puesto, pero hay que tratar ciertas patologías previas. Por ejemplo, si el paciente tiene Alzheimer, el paciente tiene todo el derecho de tener diabetes, hipertensión, otras cosas que pueden hacer que su demencia empeore. Por ejemplo, imagínate que tenga una enfermedad de Alzheimer, ya tiene una demencia por Alzheimer. Y a eso le sumas que tiene una CB a inicio de año y una CB actual. Puede tener también una demencia vascular, o sea, es un problema que se va a ir sumando. Si tú le puedes evitar que tenga eso, controlando sus enfermedades basales, crónicas, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, lo que tenga, vas a ayudar a que al menos su calidad de vida mejore. Esas son perdón, los PPTs, como les dije, son temas cortitos. La siguiente clase vamos a ver neurooncología y quería saber si me podían pasar la parte del cronograma porque hasta la captura que me pasaron solamente tenía neurooncología, entonces he tocado dos temas. En la clase le van a explicar más sobre todo sobre tipos de demencia. No solamente les hablan de Alzheimer, sino también les hablan sobre demencia de cuerpo de Lewy, frontotemporal y la que es vascular. Y en cuanto a miastenia gravis, reconocer crisis miasténica, tratamiento de crisis miasténica y los síntomas típicos de una enfermedad por miastenia que, si bien no está exacerbada, igual los tiene. Puede empezar con la visión borrosa, puede empezar con la caída de la cabeza, diplopía, va a empezar a problemas para masticar, que lo puedes atender por consulta externa y que te pueden orientar en que ese paciente puede tener miastenia. Voy a tomar captura de los que están presentes para considerar la lista de asistencia y eso sería todo. No voy a tomarles pre y post